es abogado, actualmente es el abogado de la Sociedad Colombiana de Nefrología, lleva no sé cuántos años, Julio, creo que 15 o 20 años con nosotros, pero también es abogado asesor de varias asociaciones científicas, es una autoridad en todo este tema de derecho laboral y con todo lo que ha pasado en este país, varios colegas nos han llamado a diferentes miembros de la Junta diciéndonos, Juan, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que no conocemos en las estrategias de contratación. Entonces yo llamé a Julio y qué bonita manera de empezar el año hablando de un tema académico diferente a la academia clínica. Definitivamente los médicos necesitamos saber de otras cosas, Julio. Necesitamos saber de derecho laboral, necesitamos saber de pensiones, necesitamos saber de finanzas personales, de inteligencia artificial, de muchas cosas que tocan nuestro día a día y por eso es que en la Socolnef vamos a tener también actividades académicas diferentes a lo clásico de las actividades clínicas. Y más preámbulo, Julio, te robé 3 minutos. Bienvenido al primer webinar de la Sociedad Colombiana de Nefrología. Las preguntas, por favor, las van haciendo aquí a través del chat y al final de la ponencia de Julio vamos a ir resolviendo inquietudes. Nuevamente, buenas noches para los que se han acabado de conectar. Buenas noches a todos y Julio, este es tu escenario. Muchas gracias, doctor Juan Diego. Muy querido, muy contento de estar aquí con ustedes. Y para mí es muy especial esta fecha porque hoy se celebra en Colombia el Día Internacional del Abogado. Entonces es muy agradable para mí compartir con ustedes esta efemérides en este día importante y con un tema que definitivamente no siempre tenemos la oportunidad de compartirlo. Cuando estábamos en pandemia, tuvimos un ejercicio muy interesante con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas para tratar de ilustrar también un poco a nuestra comunidad médica de especialistas frente al tema del derecho laboral. Entonces, hoy vamos a abordar un tema que tiene mucho que ver con algo que ha tenido un impacto mediático muy grande en el último tiempo. En julio del año 2025, es decir, hace un poquito más de 6 meses, se produjo una reforma laboral, una de las únicas reformas que han prosperado en el Congreso de la República desde este gobierno actual del presidente Gustavo Petro, y tiene una serie de implicaciones interesantes para el sector salud. Tenemos otra que si bien no es una reforma legislativa, sí es una nueva visión y un nuevo panorama al interior de la realidad nacional, y es la incorporación por primera vez en la historia de un salario mínimo vital en el escenario del derecho laboral colombiano, cuando siempre hemos tenido un salario mínimo, que es un salario mínimo asociado simplemente a mínimos históricos. Entonces es muy interesante, vamos a dividir esta charlita, que más que una disertación académica es un compartir de conocimientos para todos nosotros sin profundizar mayormente, pero que nos va a permitir tener un scope interesante frente a lo que es la legislación laboral general en Colombia, lo que es un tema que para muchos de nosotros es cotidiano, pero para otros no es tan conocido, como son las formas de contratación para trabajar, que no es lo mismo que contratación laboral, de los médicos en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Yo quiero iniciar declarándoles que no tengo relación profesional o comercial con laboratorio farmacéutico y o comercializadora de equipos, insumos o dispositivos médicos, y por tanto declaro no tener conflicto de interés alguno relacionado con el tema que voy a desarrollar en esta actividad académica, y expreso solamente mi opinión personal y profesional como abogado. Entonces, primero, definamos qué es trabajo. Y la definición de trabajo, tomémosla
del artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, que también tiene un código procesal, como todos los códigos en el derecho positivo que rige nuestro país. Y el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo como toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural, ojo, las personas jurídicas no trabajan, solo las personas naturales trabajamos, de acuerdo con esta definición, ejecuta conscientemente al servicio de otra. Esta otra puede ser natural o puede ser jurídica, cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato. El contrato puede ser laboral, un contrato de trabajo, puede ser accidental, es decir, simplemente voy a tener un evento, puede ser ocasional, puedo hacerlo de vez en cuando, o puede ser transitorio, cuando cualquiera de estos tres elementos son los que van a mediar mi contrato de trabajo. No pueden superar un mes para que yo hable de un contrato de trabajo ocasional, un contrato de trabajo transitorio o un contrato de trabajo accidental. Pero la esencia del contrato de trabajo es que éste tenga vocación de ser permanente en el tiempo, por un tiempo mayor a un mes. Cuando el tiempo es mayor a un mes, el contrato hasta llegar a un año, es a término definido, discúlpenme, y si supera el término de la ley y va a más de un año, es a término indefinido. Entonces son los tiempos. Este slide que tengo aquí es el que ustedes escuchan siempre que hablen de relaciones laborales y que es el que sus abogados, sus amigos abogados y sus patronos en muchos efectos o sus jefes directos en muchos efectos les dicen, tienen que coexistir tres elementos constitutivos para que su relación laboral o su relación de trabajo tenga la connotación de ser un contrato laboral. La primera, la prestación personal del servicio. Yo debo prestar el servicio. ¿A quién se lo presto? Yo como persona natural se lo tengo que prestar a otra persona, que puede ser natural o jurídica. Yo no puedo tener contratos de trabajo sobre o con figuras etéreas que no tengan personalidad jurídica, que no tengan una identificación. En el caso de las personas naturales, se tiene una identificación que es ese número de identificación tributaria que lo da la cédula de ciudadanía o el RUT, el registro único tributario. Y en el caso de las personas jurídicas, vamos a tener un NIT, que es un número de identificación tributaria. Si no existe esa identidad o esa personalidad, no vamos a poder contratar con alguien o con alguna institución que no tenga existencia, toda vez que ese contrato no tendría legalidad. Aquí viene el segundo elemento, que es el más importante de todos para que la relación sea laboral: la continuada dependencia o subordinación. Y aquí, doctores, quiero que quede muy claro que ustedes, los médicos, al igual que nosotros, los abogados, ejercemos profesiones liberales. Las profesiones liberales son profesiones, como su nombre lo indica, de libre ejercicio. A mí es la lex artis, el estado del arte, el conocimiento de mi ciencia, quien me dice y me sugiere qué debo hacer. Pero cuando yo trabajo para otros, ese conocimiento en esa liberalidad y esa autonomía me obliga a someterme a una serie de elementos de dependencia o de subordinación. Me explico. Yo no tengo pacientes. Los pacientes me los asigna un intermediario, otra persona, natural o jurídica. Yo no tengo consultorio, me lo asigna
un intermediario, una persona natural o jurídica. Yo no tengo clínica, yo no tengo equipo de hemodiálisis, yo no tengo equipos diagnósticos. Otro me los otorga y me los otorga en un claro marco de subordinación o dependencia. Si él no me entrega a mí esos elementos, yo no voy a poder trabajar para que esa persona tenga un ingreso y de él derive yo el mío. Ese es el tercer elemento, que es la remuneración o salario. Entonces, el tema de la subordinación es un tema muy difícil de establecer conceptualmente en ejercicio de profesiones liberales, pero en la realidad es muy fácil de configurar. Yo tengo que cumplir un horario, yo tengo que ir a una locación, yo tengo que trabajar con los elementos que me da mi patrono o la persona natural o jurídica para la que trabajo, y ahí se constituye la subordinación o dependencia. A mí me pagan, me cancelan un dinero o una especie a título de remuneración, y en el caso de los contratos laborales, a título de salario. Entonces, prestación personal del servicio, dependencia o subordinación continuada y remuneración o salario son los tres elementos que constituyen el contrato laboral o la relación laboral. Los contratos laborales, dependiendo de su modalidad, son de dos tipos. Pueden ser contratos verbales, simplemente conversamos y nos ponemos de acuerdo. En esa verbalidad se especifica cuál es el tipo de trabajo que voy a realizar, cuál es el sitio de ejecución de ese trabajo, cuál es el valor de la remuneración, es decir, cuánto me van a pagar por cada uno de ellos, la duración de esa relación, y eso es clarísimo en el verbal. ¿Por qué? Porque el verbal lo tengo que hacer con otra persona natural con quien tengo la facultad comunicacional. Entonces, todo pacto de trabajo laboral que yo hago con otra persona para desarrollar una actividad que responda a un tipo de trabajo, que tenga un lugar de ejecución, que tenga una remuneración específica por lo que estoy haciendo y una duración real, me configura y me constituye un contrato verbal que tiene la misma validez de un contrato escrito. El contrato escrito obviamente formaliza la verbalización que hemos tenido del primer contacto. Allí tenemos la identificación de los contratantes, un contratante y que es el patrono, y un contratista que es el trabajador, el domicilio de cada uno de ellos y el lugar donde se va a llevar a cabo ese trabajo, esa labor, el tipo de trabajo que voy a hacer, para que me contratan en el caso de ustedes para prestar servicios de apoyo terapéutico en hemodiálisis, por ejemplo, para hacer consulta externa, por ejemplo, para hacer prevención, por ejemplo, para hacer promoción, por ejemplo, para hacer atención primaria, cualquier tipo de trabajo tipificado realmente debe estar expreso en el contrato escrito, cosa que si miramos en el verbal, finalmente no vamos a poder especificar de manera clara porque no lo vamos a tener suscrito. Asimismo, tenemos que tener claro el valor de la remuneración, al igual que en el verbal, y la forma y periodos de pago en la cual se dé este evento. Entonces, vamos a mirar qué contiene el contrato de trabajo. Pues el contrato de trabajo tiene el tipo de salario que tenemos. Aquí entramos a un concepto que vamos a definir ahorita, que es el salario. El salario puede ser integral, puede ser nominal, puede ser en especie, puede ser en dinero, puede tener muchísimas connotaciones, ya lo veremos. Debe tener definido un periodo de prueba que el Código Sustantivo del Trabajo le otorga la posibilidad de darse cuando el acuerdo entre las partes dice: yo no voy a estar obligado a tenerlo trabajando mucho tiempo si usted no cumple con lo que yo pretendo se haga en este contrato de trabajo, y me autoriza que un tiempo corto
del proceso yo pueda decirle, mire, terminamos nuestra relación y yo no estoy obligado a indemnizarlo absolutamente nada. Debe tener en la eventualidad, a partir de la norma del año 25, un preaviso de terminación, debe tener definidos los pagos que no constituyen salario, aquellos de ley, como por ejemplo los auxilios de vestido, los auxilios de transporte, los auxilios de alimentación en el evento en el que existan. Podrán decir cuál es el término al cual se establece el contrato de trabajo, si es indefinido, si es definido, y las cláusulas de no concurrencia, es decir, usted va a trabajar solamente para mí, o usted puede trabajar para otros haciendo exactamente lo mismo que hace para mí, o usted puede trabajar para mí y para otros si el trabajo que hace para otros es diferente al que hace para mí. Ese pedacito de la cláusula de no concurrencia es muy importante, que cuando ustedes tengan un contrato de trabajo estén muy alerta de lo que él dice, porque no siempre lo entendemos. Uno dice, tengo una cláusula de no concurrencia, y la cláusula de no concurrencia está referida a qué. Si yo tengo un contrato con una multinacional, por ejemplo, que hace hemodiálisis, no quiere decir ello que yo no pueda tener un contrato con otra para hacer consulta nefrológica. Entonces, mirar si la cláusula de no concurrencia dice no podrá desarrollar ningún otro tipo de actividad profesional inherente a la especialidad de nefrología. Y allí me amarran a mí con un contrato de, comillas, exclusividad. Y también debe tener claro el hecho de las deducciones que pueden ser legales o extralegales, y lo veremos más adelante. La duración de un contrato ya lo vimos, a término indefinido, puede ser definida, si es a duración definida inferior a un año, entre 1 y 3 años, que si se renueva, si es cada año y se renueva por 3 veces, no puede haber contratos a término fijo superiores a un año. Pero si yo tengo un contrato a término fijo a un año y lo renuevo, lo puedo renovar hasta 2 veces para que tenga una renovación por 3 años. Cuando llegue a la tercera renovación, ya no voy a poder hacer absolutamente nada, porque ese contrato se va a entender contrato a término indefinido. Contrato por duración de obra, que son contratos que hoy en día son muy difíciles y son contratos a los cuales los profesionales de la salud están sujetos en gran cantidad. Cuando el empleador ha contratado paquetes, por ejemplo en Capita, con EPS o con empresas que tienen captadores de pacientes, van a decirles a ustedes, vamos a tener un contrato de trabajo que va a estar supeditado a la duración. Señor, perdón, hay un micrófono abierto, gracias. Que va a estar supeditado a la duración del contrato maestro que generó esta relación laboral. Julio Guzmán va a contratar con la firma de abogados Pepito Pérez Pinocho Limitada para llevar un litigio asociado a Triplex Pizano y otras firmas. ¿Hasta cuándo puedo tenerlo yo ese contrato? Hasta el momento en que la Pepito Pérez Pinocho tenga contrato con Triplex Pizano. Cuando mi empleador termine ese contrato, yo me quedé sin trabajo y no puedo decirle a mi contratante que me mantenga la relación laboral porque yo mismo la supedité. También hay que tener en cuenta que eso hay que trabajarlo de esta manera. Claro. Hay una nota cuando hablamos de las prórrogas de contratos inferiores a un año. Dice aviso de terminación con 30 días de anticipación. Si no se avisa con 30 días de anticipación, si no les avisan con 30 días de anticipación, el contrato se entiende prorrogado por un término igual al inicial o por el año en caso de la cuarta prórroga en duración inferior a un año. Si es tercera por prórroga para la cuarta inferior a un año, se eleva a un año,
Y si está entre 3 años y hacia adelante, se considera término indefinido. Entonces, es claro que debemos tener en cuenta estos elementos, que son elementos meramente formales, pero que son claves para poder leer un contrato de trabajo y no tener ningún tipo de inconveniente. ¿Qué obligaciones tiene el empleador para con el trabajador? Tiene que proporcionarle los instrumentos adecuados y las materias primas, los locales apropiados, los elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Debe tener dispuestos en sus áreas primeros auxilios para accidentes o enfermedad derivada del trabajo. Debe pagar la remuneración pactada en las condiciones convenidas. Debe conceder al trabajador las licencias y, ojo a esto, licencias. Eso significa permisos remunerados inicialmente para el ejercicio del sufragio. Es decir, yo voy a ir a votar. Yo voy a ir a servir de jurado. Me toca y me tienen que dar ese tiempo. Desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Los médicos especialistas de ciertas áreas suelen ser citados como auxiliares de la justicia para realizar pericias o para realizar algún otro tipo de manejo de experticia forense. No somos sujetos de renuncia desde el punto de vista de no nos dieron permiso para. Nuestros patronos están obligados a otorgarnos esas licencias. Grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Y aquí viene una cosa que es muy curiosa. Ustedes que muchos de ustedes son personas muy jóvenes. Cuando uno se casa, tiene una calamidad doméstica, pero super calamidad doméstica debidamente comprobada. Cuando se divorcia, no tiene calamidad doméstica. Es hasta curiosa nuestra legislación en ese marco. En el evento en que tengamos sindicato en la organización donde estemos y estemos aforados, es decir, formemos parte de las directivas del sindicato, nuestro empleador está obligado a darnos la licencia para desempeñar las comisiones sindicales que bien tengan dispuesto. Y la otra obligación es acatar el reglamento interno de la empresa, de la institución. Toda empresa que tenga más de 8 trabajadores, 15 para un sindicato, pero que tenga más de 8 trabajadores, está obligada a tener un reglamento interno de trabajo que debe tener un pleno arreglo con la ley laboral nacional, debidamente actualizado, para que se protejan sus derechos. Opa, algo pasó porque no quiere pasar. A ver, admitimos aquí, a ver si ahora sí me deja pasar ya. Entonces, vamos a mirar, perdón. Listo. ¿Cuáles son las obligaciones y los términos que vamos a tener con los temas relacionados con la remuneración de los trabajadores? El salario. Y el salario tiene un mínimo legal. El mínimo legal es lo mínimo que puede pagar un empleador a un trabajador en el país. Hasta hace exactamente 46 días, en Colombia existía un salario mínimo que se ajustaba sobre la base de una semisuma o un promedio entre la productividad del país a nivel del incremento de su capacidad de compra y el índice de precios al consumidor que se calculaba sobre la base de la inflación producida más la inflación esperada. Durante algo más de 50 años se calculó el incremento del salario mínimo sobre esta base. A partir del año 2026, con el incremento del salario mínimo, se incorpora un nuevo concepto que viene de la Convención Internacional del Trabajo en Ginebra de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas,
y donde se va hacia un precepto constitucional del artículo 91 de la Constitución Política de Colombia, que dice que el salario mínimo que se debe recibir en Colombia es un salario mínimo vital. Salario mínimo vital significa que pueda sostener a una familia de 3 personas con el salario del ingreso de 2 de ellas, lo cual quiere decir que esto dispara de una manera increíble el incremento del salario y a eso nos trae un poquitico nuestra charla de hoy. Entonces, nosotros pasamos de un salario mínimo que estaba en 1.430.000 pesos a más un auxilio de transporte de ley que se paga para salarios mínimos y hasta 2 salarios mínimos a todos los trabajadores de 200.000 pesos, a un salario mínimo de 1.790.000 pesos más un auxilio de transporte de 254.000 para un total, para un total de 2 millones de pesos en el salario mínimo real de los trabajadores, que es un incremento de casi el 24%. Esto es una salvajada grandísima desde el punto de vista de la posibilidad industrial, de la posibilidad empresarial de sostener modelos de negocio donde pues difícilmente se pueden tener excedentes utilidades o remanentes de esas magnitudes para poder sostener nóminas claras. Entonces, vamos a ver cómo estas decisiones tomadas por el gobierno nacional, pues con unos juicios macroeconómicos interesantes que se podrán analizar en otros escenarios, generan para nosotros unos impactos muy grandes. Entonces, el monto mínimo que puede pagar el empleador a un trabajador en el país en este momento, incluido el subsidio de transporte, es de 2 millones de pesos. El salario mínimo legal se pacta de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la modalidad de contratación que se tenga. Y nunca se podrá suscribir un salario mínimo por periodos superiores a un mes. Entonces, el salario mínimo, por ley, es un salario mínimo legal mensual y tiene una vigencia de 1 año. Pero dentro de este elemento es muy interesante que el gobierno, el Estado, decide soportar a profesionales, sobre todo que tienen altos niveles de responsabilidad social, entre ellos los especialistas médicos también, que tengan unos ingresos importantes para que su flujo de caja sea un flujo de caja que les permita moverse adecuadamente en el marco y asumir de manera directa sus cargas prestacionales, alivianando un poco el tema tributario. Entonces, declara el salario mínimo en modalidad integral, que es un salario donde tiene todas las primas y las prestaciones, con un salario nominal que corresponde mínimo a 10 salarios mínimos ordinarios, más un factor prestacional que es 30% adicional, lo cual quiere decir que el salario mínimo integral se calcula sobre valor de 13 salarios mínimos nominales. Las prestaciones sociales se calculan para todos los trabajadores en cualquier escala salarial, siempre y cuando no se devengue el salario integral, porque en el salario integral se incluyen en este 30% del que hablamos atrás estas prestaciones sociales, un auxilio de cesantía, que como les decía es un auxilio para la posibilidad de que el trabajador por alguna eventualidad se quede sin trabajo y pueda sostenerse por un periodo de tiempo dependiendo de que haya laborado, y eso lo paga el empleador desde el inicio. Este auxilio de cesantía corresponde a un salario mensual por año de servicio o proporcional al tiempo de servicio si es menor. Se liquida en diciembre, todos los 31 de diciembre,
y se consigna en la administradora del fondo de cesantías que ustedes escogen el día 15 de febrero del año siguiente. Lo que quiere decir, señores empresarios, que estamos nosotros a 13 días de tener que consignar las cesantías de nuestros trabajadores, o estamos a 13 días de que nuestros patronos nos consignen las cesantías. También tenemos unas prestaciones de intereses a las cesantías, que es el 1% por cada mes que la empresa guardó nuestras cesantías, el 12% anual. Se liquida el 31 de diciembre y se paga en enero durante la vigencia del mes de enero. Este mes nos van a llegar, el mes pasado, perdón, nos llegaron a nosotros los intereses de cesantía, un 12avo de salario que nunca nos cayó mal. El auxilio de calzado y vestido de labor para quienes ganan menos de 2 salarios mínimos, que en este momento son 3.501.810 pesos mensuales. Quienes ganen menos de 3,5 millones tienen derecho a calzado, vestido y labor. Cuando por motivos del trabajo se requieren vestidos de seguridad industrial, recuerden ustedes cuando llegó la pandemia del COVID que existía la obligatoriedad de tener por parte de ustedes sus dotaciones de sus elementos de protección personal, sus EPPs, se los tenía que dar su institución hospitalaria o su IPS. Y esto era totalmente obligatorio para poder mantenerlos. El auxilio de transporte se le paga a todas las personas que tienen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y las primas de servicio, que salvo quienes tienen salario integral, deben ser pagadas en 2 oportunidades, un salario que se divide en 2, uno que se paga el 15 de junio o el 30 de junio y otro que se paga el 20 o el 25 de diciembre. Se paga directamente al empleado sin que tenga ningún problema. Adicionalmente, el patrono tiene que cubrir los riesgos profesionales, que son de 5 clases, dependiendo del tipo de riesgo que se tiene, y tengan en cuenta, doctores, que aquí en ninguna parte aparecen los médicos, pero por convención y a partir del tema epidemiológico preponderante, sobre todo después de la pandemia, lo ideal es que los médicos estén afiliados en la clase 5 de riesgos profesionales. Es muy importante que esto se dé. Muy bien, se acabó el contrato laboral. Lindo, bonito, precioso. Todos amamos y adoramos el contrato laboral. Chévere tener contrato laboral. Si yo les pidiera a ustedes en este momento que alzaran la mano, todos los médicos nefrólogos que tienen vínculo laboral total con sus empleadores, yo estoy completamente seguro que en el mejor de los casos 7 de cada 10 levantarían la mano. En la realidad deseada, 5 de cada 10 levantarían la mano, y en la realidad no deseada, pero que tristemente es la que nos lleva a nosotros hoy en día a prestar los servicios médicos en este país, menos de 5 levantarían la mano por decir que tienen un contrato laboral. La gran mayoría de los profesionales de la salud y los especialistas se vinculan a través de figuras disfrazadas del contrato laboral que se llaman contratos de prestación de servicios, es decir, relaciones de carácter comercial. Este trabajo autónomo es autónomo a la relación laboral, no tiene ninguna relación laboral. Yo no tengo un patrono, tengo un contratante. Yo no soy un trabajador, soy un contratista civil o un contratista comercial de prestación de servicios. Tristemente, en el Estado es donde más se contrata por prestación de servicios, en lo que habitualmente llamamos nosotros nuestras famosísimas OPS. Son contratos que se celebran entre personas naturales. Ya en Colombia en este momento, y lo veremos en las últimas diapositivas, está proscrito que ustedes trabajen por OPS, porque ustedes son personal misional y su responsabilidad tiene que estar supeditada a una subordinación. Sin embargo, seguimos aún con esta perversión, pero es importante que tengamos en cuenta que a partir de la ley sexta de 1945 y en virtud de absolutamente todas las
normas que la han desarrollado, modificado, complementado hasta la Ley 1150 de 2007. Los contratos administrativos de prestación de servicios pueden hacerse para prestar cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el trabajo humano, incluida la prestación de servicios médicos. Hemos dicho que el derecho laboral es una rama autónoma. Esto se critica, esto es del siglo XX, de hace menos de 100 años. Porque antes el trabajo no existía, existía la esclavitud y existía el servilismo y existían otro tipo de relaciones que eran muy complicadas. Entonces, el derecho laboral se ha desarrollado de manera muy importante y gran parte de este desarrollo se le debe a la asociación de personas que buscan defender sus derechos como trabajadores, y esto se origina por allá en los años de 1920 a 1940 en los Estados Unidos de América y en la antigua Unión Soviética, cuando se generan los movimientos sindicales de los que algún día hablaremos. Aquí no vamos a hablar de esto porque estamos hablando de trabajo. En el derecho de las personas particulares llegó este aforismo que es terrible. Existe el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. Entonces, cuando yo soy un prestador de servicios, me están arrendando. Yo soy un producto al cual le pagan, al cual arriendan. Yo me arriendo. Y eso es terrible. Este contrato se celebra para una actividad donde predomina la inteligencia sobre la mano de obra natural. Es la actividad de las profesiones liberales, como la medicina, la ingeniería o el derecho, de quien actúa con la autonomía propia de la profesión, sin que esto se use para encubrir o evitar una relación de trabajo subordinado. Es decir, esto es perverso, pero está en los artículos 2063, 64, 65 a 69 del Código Civil colombiano. El Código Civil colombiano vigente en este momento es un código muy actualizado. Es un código que data del año 1881 y lo escribió don Andrés Bello y sigue vigente. Entonces podrán imaginarse ustedes todo lo que ha evolucionado el tema del contrato por prestación de servicios desde el origen mismo de su realidad a finales del siglo XIX. El profesional que se vincula para realizar una actividad en el objeto social de la empresa en que labora, para el caso de ustedes, una IPS, una EPS, una institución o una entidad prestadora de cualquier tipo. En las instalaciones de la empresa que le suministran los medios y los elementos, está sujeto a la continua subordinación del empleador, quien dispone de su fuerza de trabajo con la facultad de la continua subordinación, y así reglamenta, disciplina y dispone de su trabajo sin faltar a la dignidad de la persona. Esta es la Ley 50 de 1990, que es la ley que genera el Código Sustantivo del Trabajo vigente hoy en día, que ha sido reformado 6 veces, incluida la reforma del año 2025, pero que sigue vigente. Entonces, doctores, entendamos que el 80% de su trabajo para empleadores, contratantes o cualquier tipo de entidad que utiliza sus servicios, que emplea sus servicios, es una relación laboral. Simplemente es a título de ilustración. Yo quiero cerrar este pedacito con algo que dice: los contratos no dejan de ser lo que en realidad el derecho ordena que son ellos. Las partes en un mero acuerdo de voluntad le dan otra denominación. Se va a la verdad material antes que a lo meramente formal. Ello es una relación laboral regulada por el derecho del trabajo con el pago de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Entonces, hay contratos, realidad, y la idea es que nuestros fueros son importantes. No es un juicio crítico, es solamente una realidad fáctica de lo que tenemos aquí. Cuando lo escuchamos, pagamos por honorarios, pagamos por comisiones, pagamos por horas, no desfigura la existencia de una relación laboral por otra diferente. Esto lo denomina el derecho laboral fugaz, y por eso
existe una jurisdicción legal, al igual que la penal, que la civil, que la administrativa e incluso la ético-disciplinaria médico-legal, que se llama la jurisdicción del trabajo. Los juzgados laborales se encargan de dirimir conflictos entre trabajadores y empleadores que se disfrazan a través de figuras diferentes. Aquí entramos en elementos claros como la retención en la fuente, por ejemplo, que son temas que van más hacia la parte económica que hacia la parte laboral en sí misma. Vamos a entrar a la segunda parte. Esta primera parte ya está agotada. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestra charla, que es muy corta, y vamos a hablar del salario integral, que es una oferta interesante que se tiene en este tema. Según el Código Sustantivo del Trabajo, el salario integral es un pago único que cubre el sueldo normal, es decir, el salario, más extras como los bonos y descansos remunerados. El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo dice que este salario integral es únicamente para trabajadores que ganan al menos de salarios mínimos al mes y que requieren, ya como lo vimos atrás, un 30% adicional por razón de beneficios, es decir, para que puedan pagar sus aportes sin ningún tipo de daño. Las diferencias entre el salario integral y el ordinario: la composición del salario integral, 30% prestaciones, 70% factor de ingreso, es decir, el flujo de caja. El salario ordinario tiene salario, subsidio de transporte, si procede, así como valores correspondientes a prestaciones sociales. Es muy importante que tengan en cuenta que una parte procede para el empleador, otra parte procede para el empleado en el pago de las prestaciones sociales, tanto en los aportes fiscales como en los aportes parafiscales. Otro día, de pronto más adelante, haremos un ejercicio chiquito con un contador público, amigo de nosotros, para que nos ilustre un poquitico en este tema de cuáles son las proporciones reales. El salario integral no recibe subsidio de ningún tipo y debe realizar el pago por las contraprestaciones. Ojo a este título: no recibe subsidios, no puede recibir. El salario ordinario recibe prestaciones por ley incluidas en el salario ordinario. Si alguien le da subsidios, todos son bienvenidos. En la retención en la fuente y la declaración de renta, obviamente para los mayores de 10 salarios mínimos siempre habrá que declarar renta, y en el ordinario depende del nivel de ingresos si tiene que hacerlo o no. Los recargos nocturnos y horas adicionales en el salario integral no están incluidos. Y ahora que hablemos de la reforma en 3 minutos, vamos a darnos cuenta que las reformas que son muy atractivas desde el punto de vista de las mejoras salariales no afectan a quienes tengan salarios integrales. Los trabajadores que tengan salario ordinario tienen todos los recargos nocturnos, de horas extras, las horas trabajadas y todo lo que esté por encima del salario regular. El salario ordinario y el salario integral. El salario ordinario, casi cualquier trabajador lo puede hacer, no requiere tener algo que que sea especial. El salario integral lo tienen que hacer los cargos de confianza o directivos, siempre bajo contrato. Los médicos especialistas ocupan cargos y puestos de confianza. El salario ordinario tiene un salario, más pagos, más recargos, más beneficios. El salario integral es una sola suma pactada por escrito. El salario ordinario reconoce y paga según lo que se tenga en horas extras y adicionales. En el salario integral se entienden compensados dentro de lo integral. No se paga ni doble ni triple, absolutamente nada. Las prestaciones sociales se reconocen normalmente. Las en el salario integral no se encuentran, se pagan y se liquidan aparte y se usan como parte del salario en la suma pactada. Perdón. Uy, carajo. ¿Cómo me devuelvo? Ya. Las retenciones, cuando las hay, se hacen en el salario ordinario sobre el 100% del salario base, según sea el valor,
mientras que en el salario integral solamente sobre el 70%, porque el 30% que es prestacional está exento. Sobre la base salarial total se hacen los descuentos que tienen que ver con seguridad social, en el integral solamente sobre el 70%. Y todo lo que tiene que ver con los auxilios de transporte, de ropa, etcétera, se aplican si se ganan hasta 2 salarios mínimos y obviamente en el salario integral no, porque el mínimo que se soporta es de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El sueldo mensual, dinero del sueldo del ingreso real sobre la base ordinaria de 17.509.50 más extras en el salario integral, es cuando se eleva con el 30% adicional, el sueldo de 17 millones se convierte en un sueldo de 22 millones. Las prestaciones para este sueldo son de 7.003.000, que son aproximadamente del 30 al 40%, están incluidas, no hay que sumarlas. Las cotizaciones sociales son sobre el 30% de base, más las del 30% del 70%, para completar la totalidad de los pagos a seguridad social. Los parafiscales son más o menos de 700.000 en el salario de base y de 637.000 sobre el salario integral, y el costo total anual para el empleador en el ordinario es de 381 millones para un salario mínimo integral mensual de 2 millones, perdón, de 17.509.000, son 381, y de 22.761.000 son 340 millones adicionalmente. Es una diferencia grande, es una diferencia de 40 millones en contra del salario integral, lo cual quiere decir que analicen ustedes si se pierde mucha plata en el flujo de caja cuando pasan del salario integral al salario ordinario. Hay que tener en cuenta que todos los auxilios que se paguen por encima de los salarios nominales a cualquier título no constituyen salario para el momento en el cual se hagan las liquidaciones, para el momento en el cual se terminen los contratos y para el momento en el cual se calculen las prestaciones sociales finales. Eso es lo que tiene que ver con salario mínimo integral. Es decir, ahí simplemente ilustramos y decimos, el que gana salario mínimo integral gana una platica interesante, pero también tiene que pagar una platica interesante por concepto de seguridad social, por concepto de ajuste a fiscales y parafiscales, y finalmente puede terminar siendo muy similar. Hay que tener en cuenta que cuando se negocian salarios integrales versus salarios ordinarios, hay que tener en cuenta esas diferencias y hay que mirar hasta qué punto puede terminar favoreciendo más el flujo directo de caja, tener un salario integral o tener un salario ordinario. La reforma laboral, de la cual vamos a terminar esta charlita, está incluida en la ley 2466 del 25 de junio de 2025, la impulsó y es de origen gubernamental y busca erradicar las prácticas de contratación que desconozcan los derechos laborales fundamentales. Entonces, ¿qué pretende hacer? Y esto va orientado hacia el sector de la salud. Lo primero que quiere hacer es eliminar la tercerización laboral injustificada, especialmente en las actividades misionales permanentes. ¿Cómo se evade de manera importante la contratación directa con los profesionales? Yo sé que muchos de ustedes han estado o están frente a esa figura. Doctor, cree una SAS. Doctor, asóciese con otros dos, hagan una SAS, yo contrato la SAS presta los servicios a través de ustedes y yo le pago un valor de arrendamiento de servicios a la SAS. Eso es una tercerización. Y ahí tengo una tercerización injustificada. Desafortunadamente, en ninguna parte dice que ilegal, porque la ley permite que se contrate, como lo vimos en la primera parte de la charla, a través de contratos de carácter civil o carácter comercial. La reforma laboral
quiere darle prioridad a los contratos a término indefinido como la modalidad estándar de contratación laboral. Quiere dar el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales para todos los trabajadores. Es decir, favorecer la formalización del trabajo. Ahora, estas medidas representan un avance en términos de dignificación y justicia laboral, pero genera muchos interrogantes sobre la viabilidad operativa en sectores críticos como el sector de la salud. Se establece la remuneración para internos de medicina, una machera, de donde sale la plata. Se busca formalizar la contratación en el sector priorizando contratos como regla general y limitando el uso de los contratos de prestación de servicios a actividades no permanentes. Promueve un poquitico la contratación a destajo y modalidades que son difíciles de ver, de las cuales sí me interesaría que habláramos un día, como por ejemplo las consultas en espejo o las consultas asistidas, donde se precariza un poquitico el ejercicio del especialista. Se busca regular aspectos específicos del trabajo asistencial, considerando la naturaleza continua y crítica de la atención en salud, y comienzan a buscarse elementos nuevos de humanización de las jornadas de trabajo. Y es algo que a mí me parece interesantísimo, porque pues yo finalmente tengo una especialidad en responsabilidad médica, y es que los profesionales de la salud y los médicos más específicamente tienen una suerte de riesgo desde el punto de vista de la contratación laboral dentro de los procesos disciplinarios laborales, donde les dan durísimo. Llegó tarde y lo echamos, tuvo una calamidad doméstica y no la pudo justificar o sustentar adecuadamente. Lo multaron, lo sancionaron, lo sacaron. Aquí ya vamos a tener, y ya lo tenemos por virtud de la ley, un procedimiento formal antes de despedir, antes de sancionar, fortalece la doble instancia y con especial relevancia porque el talento humano de salud tiene unos procesos disciplinarios muy duros en el tema de las quejas de los pacientes, sobre todo hoy en día con una situación tan compleja asociada a los mecanismos de atención. Entonces, ahora venimos al tema de qué nos ofrece esta reforma laboral. La reforma laboral nos dice, vamos a tener una jornada máxima de 42 horas. Vamos a tener un trabajo nocturno que va a comenzar a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Esto va a beneficiar a quienes laboran en horarios nocturnos. Ya en la próxima diapositiva veremos cómo son esos porcentajes donde se pagan los recargos. Ahora dice, las horas extras están limitadas a 12 semanales. En salud, esto no es aplicable. ¿Por qué? Porque los especialistas necesitan poder trabajar más. Pero esto genera riesgos en la calidad de vida y en la salud mental. Entonces, si todo el mundo trabaja 42 horas y las horas extras están limitadas a 12, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener 42 más 12 son 54. Y aquí se puede hablar de llegar hasta 56 por semana contractualmente, teniendo en cuenta que las 42 son las que tienen una tasa ordinaria de remuneración, en tanto que las adicionales, que en este caso pueden llegar a ser 12 o más, van a tener los incrementos que la ley ordena para las horas extras y los recargos nocturnos y los dominicales. Todo trabajo adicional es suplementario y debe tener sus recargos respectivos. Ya no vuelve a haber contratos sindicales, ya no vuelve a haber tercerización directa ni por cooperativas de trabajo asociado. Los sindicatos que tenían la posibilidad de celebrar contratos sindicales, voy a utilizar el nombre con todo el respeto del mundo, pero sobre la realidad, los monopolios contractuales de los anestesiólogos a través de sus sindicatos se van a acabar en clara protección de los especialistas. Van a propender por una mejoría en la autonomía médica. Las empresas de servicios temporales ven importantemente reducida su acción y su actuación. Ya vamos a tratar de evitar este riesgo de estar contratando temporalmente para especialistas a pedacitos, y esto es claro. Entonces, no tenemos un régimen especial para el sector,
no tenemos una reforma directa a nuestras particularidades. Sin embargo, hemos mejorado y se ha mejorado el debido proceso disciplinario. Se aumenta el recargo, el aumento progresivo de los recargos y los límites de la contratación, y es importante que tengamos en cuenta que todo esto favorece al profesional y al especialista en la medida en que exista un contrato de trabajo. Si no existe, no. ¿Cuáles son los cambios claves? El recargo nocturno se inicia a las 7, antes era a las 9, el porcentaje es del 35% sobre la orden ordinaria a partir del 25 de diciembre del 2025. El recargo dominical y festivo tiene un incremento progresivo. El incremento es del 80% de julio del 25 a julio del 26, es decir, ya a partir de julio del 26 es del 90%. Las horas extras diurnas tienen un incremento del 25%, nocturnas del 75%, los dominicales y los festivos 80% hasta el 1 de julio de este año, y a partir del 1 de julio del 90%. Las horas extras nocturnas tienen un recargo del 75%. Pero, y aquí hay un punto importantísimo que los patronos brincan todos, pero los trabajadores se ponen felices, y es que los porcentajes de incremento se suman. Es decir, si es un dominical o un festivo y es nocturno, sumen 9 y 9, 18. 1.8 veces se paga ese recargo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este marco. Finalizo con esta relación que es importante para que la tengan clara. Para declarar la existencia de un vínculo jurídico laboral, el juez y las partes deben atenerse a la realidad de los hechos frente a la continua subordinación laboral antes que a los meros acuerdos de voluntad que las partes hayan fijado o estipulado en su acuerdo de voluntad. Es decir, los contratos de prestación de servicios que disfrazan contratos laborales son eso, un disfraz. Y mi mamá decía con mucha verdad en su momento, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo dice: toda relación de trabajo está regulada por un contrato de trabajo, sea este expreso o no. Doctores queridos, de verdad que para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este ratico. Me extendí un poquito más de lo que quería inicialmente, pero es que los elementos de conceptos son importantes que queden suficientemente claros y suficientemente soportados. Este es mi correo. Cuando ustedes necesiten cualquier tipo de asesoría, yo trabajo para la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, y con muchísimo gusto, si está a mi alcance, absolveré las dudas que alguien tenga. Muy buenas noches y estoy abierto a sus preguntas. Julio, excelente disertación, muy buena la ponencia. Creo que nos ilustraste en un tema que es supremamente importante para todos los que estamos acá, que no solo estamos nefrólogos, aquí hay médicos generales, colegas de otras ramas de la medicina. E incluso me están pidiendo por aquí que haya una segunda parte. Entonces, creo, Julio, que aquí hay mucha tela para cortar. Yo creo que nos diste un brochazo inicial. Aquí hay un par de preguntas, Julio. Dice así: si tengo un contrato laboral con salario integral y a 2026 mi salario es superior a 22.750.000, ¿mi empleador está obligado a hacer mi incremento sobre mi salario en 2026? Sí, señor. Sí, señor. Y en la medio bicocadita de 23.7%. Ok. Dice otra pregunta aquí: si habitualmente me hacían incremento y ganaban más del mínimo integral, ¿es un derecho adquirido que me hagan incremento todos los años? Perdón que no capté la última parte. ¿Es válido qué? Dice, lo repito, si habitualmente me hacían incremento y ganaba más del mínimo integral, ¿es un derecho adquirido que me hagan incremento todos los años? No. No. La ley es clara y dice sin ningún tipo de reato que esto es aplicable única y exclusivamente para el salario
mínimo. Si tiene 1.000 pesos por encima del salario mínimo, ya no tiene el salario mínimo, incluido el salario mínimo integral. No es obligatorio, es mandatorio. Perfecto. Julio, otra pregunta que en esto creo que hay muchas dudas. ¿El salario por prestación de servicios es una herramienta legal o depende de cómo uno lo mire, podría tornarse ilegal? A ver, no es salario. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es salario. Perfecto. Cuando yo trabajo por orden de prestación de servicios, lo que percibo es una remuneración a título de honorarios. Ok. Los honorarios se diferencian del salario, pero diametralmente. Lo primero es que los honorarios, por virtud de la ley comercial, están sujetos a una retención en la fuente del ingreso del 10% más una retención a la industria, el comercio y los avisos, que se llama la retención al ICA o RTICA del 0.97%. Lo cual quiere decir que por cada peso que a mí me pagan a título de honorarios, yo solamente voy a recibir 89.93 centavos. Lo demás lo tengo que pagar a título de retención en la fuente, es decir, de impuesto anticipado. Si mi techo no me alcanza para declarar renta, tendré derecho a que me lo devuelvan en el periodo fiscal posterior, pero ese es un ejercicio que les aseguro que es muy bonito también y lo podemos preparar y hacerlo con el contador y nos va a ilustrar muchísimo, porque esos numeritos son claves para darnos cuenta que cuando yo me gano 1.000.000 de pesos por honorarios, no me gano 1.000.000 de pesos, mientras que cuando me gano 1.000.000 de pesos por honorarios, gano más de 1.000.000 de pesos. Ese es un pedacito bastante interesante para mirar, pero la respuesta es legal en la medida en que me estén contratando para prestar un servicio. Pero, tal como les dije, ya en este momento, la ley laboral dice, el trabajador de ejercicio liberal que ejerce con plena autonomía, pero con acatamiento y subordinación, es un trabajador. Y en esa virtud no podrá firmar contratos comerciales. Tendrá que tener contratos laborales porque el trabajo que está haciendo es misional. Y al ser misional, asume toda la responsabilidad de lo laboral, más no de lo comercial. Perfecto. Bueno, Julio, yo creo que no hay más preguntas. Ya son las 8:10 de la noche. No, es un tema muy interesante. Te propongo algo de una vez, Julio, y aprovecho que está Javier aquí también, que es de la Junta y es uno de los coordinadores de los webinars de Asocolnef. ¿Qué tal si para abril o mayo, y Javier me dice si está de acuerdo, hacemos un nuevo webinar, incluso con el contador que tú dices? Me parecería interesante, con un par de ejercicios, pero también me gustaría algo. Y es que nos ilustres un poco del tema de régimen simplificado y los regímenes, para que nosotros y los colegas, hombre, que a veces nos dicen, hombre, vale la pena hacer un régimen simple, sí o no, o siempre exacto, o sea, qué vale la pena, qué no vale la pena, si yo tengo una SAS, si soy independiente, en fin, que nos expliques de pronto en un momentico corto esa parte, y creo que vale la pena tener unos ejercicios en salario ordinario, en salario integral. Entonces te propongo que pronto para abril o mayo lo programemos. ¿Te parece bien? Perfecto. Mire, presidente, cuenten conmigo. Yo fui docente 28 años en las facultades de Medicina y de Derecho, porque a mí esto de compartir conocimiento me encanta. Entonces, déjenme hacer lo que me gusta. Y así todos crecemos juntos. Perfecto, buenísimo. Bueno, Julio, Dios te pague. Gracias por ilustrarnos, por enseñarnos. Perdón, Javier está como levantando la mano. Javier, ¿levantaste la mano? Javier, hola.
Javier, no sé si me oye. Javier. Juanito, ¿me oyes que no tenía audio? Dale, dale, ya. Sí, señor. No. Fuerte y claro. Doctor Julio, mil gracias. Esto es un muy excelente abrebocas. Aquí lo estábamos mencionando con otros colegas. Nada, de verdad, gracias por apoyarnos en Asocolnet. Y como dice Juan, lo esperamos para cuando ya Juan lo programó, que creo que es una buena idea. Y ese ejercicio que usted nos plantea junto con el contador para ver esas modalidades de recibir el flujo de caja, que al final es un flujo de caja dependiendo de cómo usted recibe su salario, y usted lo mencionó muy bien, hay veces nos ayudan a prepagar las obligaciones tributarias que tenemos o podemos pedir el reembolso posterior, que son cosas muy interesantes que no sabemos, que a los médicos no nos enseñan, pero que yo sé que usted con la ayuda de Juan y de Asocolnet nos puede ilustrar un poquito. Nuevamente, gracias Juan, a toda la Junta, a vos como presidente y al doctor Julio.